Hola, ¿qué tal? Les saluda su docente Ronnie Martínez de la clase de Física Elemental 2. En esta ocasión vamos a hablar del tema de la cinemática en dos dimensiones. En Classroom les adjuntaré también un video sobre el movimiento rectilíneo. Este tema es de la parcial pasado, ese solo es un breve repaso para que usted refresque su mente y tenga en cuenta que vamos a partir de ahí, o sea, de ese tema, solo que en esta ocasión el movimiento ya no va a ser en una sola dimensión, en una línea recta, sino que va a ser el movimiento en dos dimensiones. La asignación pasada les dejé en Classroom que investigaran qué era la cinemática en dos dimensiones. Algunos mandaron buena información, investigaron bien, pero ahorita les voy a explicar bien esta parte teórica para que usted tenga en cuenta y entienda qué es eso, qué es la cinemática en dos dimensiones. Vamos a comenzar hablando sobre qué es eso. En general, el movimiento de los objetos verdaderos que se realizan en el espacio no es en dos dimensiones, sino es tridimensional. ¿Qué quiere decir eso? Es en tres dimensiones. El movimiento de una partícula que se realiza en un plano es un movimiento en dos dimensiones. ¿Qué quiere decir eso? En un lugar específico, en un plano específico. Si el movimiento se realiza en el espacio, como les decía anteriormente, se produce en tres dimensiones. Existen varios tipos de movimientos. En esta ocasión nosotros solo vamos a ver 5 tipos de movimientos, de los cuales primero les voy a explicar la parte teórica para que usted entienda bien sobre cómo se realiza esto en la vida real, y luego usted va a hacer ejercicios en los cuales les voy a estar mandando videos y explicándole ejercicios para que usted sepa qué es cinemática en dos dimensiones. Empecemos con el primer movimiento de proyectiles. Cualquier objeto que sea lanzado en el aire con una velocidad inicial, aquí está velocidad sub cero, de dirección arbitraria, se mueve describiendo una trayectoria curva en un plano. Más adelante les mostraré una imagen donde aparece un ejemplo claro cuando se lanza un proyectil desde un lugar X, el movimiento o el objeto toma un movimiento curvo. Luego tenemos el movimiento circunferencial, como la palabra lo dice, tiene que ver con la circunferencia, es decir, circular. Otro caso particular de este movimiento en dos dimensiones es el de la partícula, que se mueve describiendo una trayectoria circunferencial con velocidad. Para un objeto que se mueve en una trayectoria circunferencial, si la rapidez es constante, es decir, la rapidez va cambiando, el movimiento se llama circunferencial uniforme. También tenemos la velocidad y aceleración angular. Una partícula gira ubicada en un punto P a una distancia r del origen, es decir, del radio. Describe una circunferencia en torno al origen. La posición de la partícula se puede expresar en coordenadas polares. R, ángulo. R que es del radio y este símbolo que miramos aquí que es del ángulo. Luego tenemos la cinemática de rotación. El desplazamiento de velocidad y aceleración angular son análogos. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen similitudes a las variables lineales. Así que las ecuaciones cinemáticas del movimiento de rotación con aceleración angular constante. ¿Qué quiere decir esto? Que su aceleración va cambiando, su aceleración angular, que posee un ángulo. Movimiento relativo. Preste mucha atención porque lo vemos muchas veces en muchas actividades de nuestra vida diaria. Una partícula en movimiento, observadores ubicados en sistemas de referencia diferentes, es decir, en puntos diferentes, medirán valores distintos de las variables cinemáticas, aunque el movimiento es el mismo, es decir, el mismo movimiento, solo que los actores están en diferentes, los observadores están en diferentes espacios, ubicados en diferentes lugares. Por ejemplo, un objeto que se deja caer desde un vehículo en movimiento, el vehículo va en movimiento. El observador en el vehículo deja caer el objeto, lo ve caer verticalmente. Si usted va en un vehículo y deja caer algo, usted va a ver que el objeto cae verticalmente, directamente hacia abajo. Ahora bien, vamos al otro papel. Pero un observador está en la Tierra. Él lo ve moverse como un movimiento parabólico. ¿Qué quiere decir eso? Que al momento, antes de caer,
ese objeto hace un movimiento parabólico y luego si cae verticalmente en 2 dimensiones. Entonces aquí es donde vemos un movimiento relativo, donde hay 2 observadores, uno está en un punto y otro está en otro punto, pero es el mismo objeto y es el mismo movimiento. Ahora vamos a ver unas imágenes para que usted quede más claro de cada uno de estos ejemplos de movimientos. Tenemos aquí movimiento de proyectiles. Lo que les decía, miren, aquí está el objeto y vamos a lanzarlo como un proyectil. Desde entonces el movimiento es análogo. Tiene una trayectoria curva, como podemos observar. La velocidad sub 0 es igual a la velocidad sub 0 de X más la velocidad sub 0 de Y. Podemos observar aquí que Y es la flechita azul y X la flechita roja. Y este aquí es el movimiento que va a hacer. Ahora bien, movimiento circunferencial, lo que les decía, tiene que ver con círculo, circunferencia. Tenemos aquí, esto que está aquí, R, es el radio, y esto que está aquí, este símbolo, es el ángulo. Entonces, aquí es donde vemos que está el movimiento, y aquí va el movimiento circunferencial. A ese le llamamos movimiento circunferencial. Luego tenemos la cinemática de rotación. Como podemos observar, aquí está el objeto y va haciendo un pequeño movimiento. Aquí está la masa del objeto y la gravedad. Hace un pequeño rotación. Esto que está aquí es el radio y esto que está aquí podemos observar es el ángulo, este símbolo que está aquí. Entonces el objeto realiza una pequeña rotación. Eso es cinemática de rotación. Lo podemos observar que forman una especie de cono al hacer el movimiento. Luego, por último, otro ejemplo, tenemos el movimiento relativo, el que les explicaba con el ejemplo del vehículo. Podemos observar este avión. La persona que va dentro del avión, ellos observan que ellos van en una línea recta. El movimiento de ellos es horizontal, va de forma recta. Ahora bien, las personas que están abajo, que están en la tierra y van observando el avión, pueden observarlo en 2 dimensiones, que va en una línea recta, pero que realiza ciertos movimientos curvos, que realizan pequeñas parábolas. Esto es un movimiento relativo. Muy bien, de tarea, una asignación que les va a quedar es que van a investigar sobre el primer movimiento. ¿Cuál fue el primer movimiento? Movimiento de proyectiles. Usted va a investigar en una página en su cuaderno, va a escribir todo lo que usted crea que es necesario. Puede escribir fórmulas, un ejemplo si es posible, una imagen así como la que le mostré, lo puede realizar. Entonces lo que va a investigar es movimiento de proyectiles. Ese va a ser el primer movimiento. La siguiente semana yo le voy a presentar ejercicios donde ustedes se los estoy explicando para que usted realice ejercicios de ese movimiento. Y la siguiente del siguiente movimiento y así sucesivamente. Muchas gracias por su atención y siempre van a mandar en el tiempo estipulado en Classroom la asignación de la tarea que les acabo de dejar. Muchas gracias.